Esta es una pregunta en la que hacemos un pequeño repaso de la psicopatología y sobre todo de la psicopatología de la esquizofrenia. El tema de psicopatología, el tema 1, es un tema que no hay que estudiarse, no es un tema que haya que memorizar, porque son muchos conceptos y muchas ideas que nos van a suponer un gran gasto de memoria, algo que no es muy útil para el MIR. Lo que hay que hacer es que cuando uno pase por los distintos temas y aparezcan definiciones y aparezcan conceptos psicopatológicos, vuelva hacia atrás y revise o busque en ese tema cada uno de los conceptos y así pueda entender de qué se está hablando. En esta pregunta, la opción correcta es la 3. El fenómeno perceptivo más característico de la esquizofrenia son las alucinaciones o pseudoalucinaciones auditivas. La opción 1, la hiperprosexia, se refiere a un exceso en la capacidad de atención. La opción 2 habla de las alucinaciones auditivas, que son fenómenos típicos del alcoholismo. La opción 4 habla de ilusiones, que no son típicas de la esquizofrenia. Y la 5 de alucinaciones visuales zoomórficas, que si bien en la esquizofrenia se dan alucinaciones visuales, son poco frecuentes y mucho menos si se refieren a zoomórficas, es decir, con forma de animales. Si recordáis, la tabla que aparece en el manual sobre trastornos de la percepción hace una división entre 4 posibles trastornos: la ilusión, la alucinosis, la alucinación y la pseudoalucinación. Los parámetros que vamos a utilizar para diferenciar cada uno de estos trastornos son fundamentalmente dos: si hay un objeto real o si no existe, y si hay convencimiento de que es real. En la ilusión, por ejemplo, que se relaciona con los estados de ansiedad y que sería un ejemplo cuando una persona va por una calle oscura, cuando una persona va nerviosa, va con ansiedad recorriendo una calle, de repente ve una sombra, algo que se mueve, quizá un animal, e interpreta y percibe que es una persona que le va a robar, que es alguien que le va a atacar. Es decir, hay un objeto real, que es esa sombra o ese animal que se mueve, pero hay un convencimiento de realidad de algo erróneo. Es decir, percibe que es una persona que le va a atacar o alguien que le puede hacer daño. En la alucinosis, que sería por ejemplo la alucinosis alcohólica, el ejemplo típico, son unas voces que te insultan, unas voces que te amenazan, típica del consumo de alcohol. Aquí no hay objeto real, es decir, estoy oyendo algo que me insulta, pero que no es real, no hay una persona que me esté insultando. Pero la diferencia también con la ilusión es que la persona no está convencida de la realidad, es decir, sería una persona que llega a urgencias diciendo que está bebiendo, que está bebida, que se ha emborrachado y que está oyendo unas voces que le insultan, pero que no son reales, que eso no puede ser. Es decir, no hay objeto real y la persona no está convencida de la realidad. En la alucinación, típica, por ejemplo, de la esquizofrenia y también de algunos estados metabólicos, como encefalopatías o como intoxicación por sustancias, tampoco hay objeto real, es decir, uno oye unas voces o uno ve algún objeto o ve alguna cosa que no existe, pero está convencido de que es real. Por ejemplo, oír unas voces que le insultan, pero pensar que sí que es real, que un vecino, que un amigo, que alguien te está enviando esas voces a la cabeza o te está llegando un susurro de alguien que te insulta o, por ejemplo, ver una figura humana que está contigo, que te acompaña y que en realidad no existe. Es decir, no hay objeto real, pero la persona está convencida de la realidad. La última diferencia sería entre la alucinación y la pseudoalucinación, también muy típica de la esquizofrenia y muy preguntada en el MIR. La diferencia entre las dos es que en la alucinación uno percibe una voz fuera, como un susurro, como una voz, alguien que le habla al oído, es decir, fuera de su cabeza, y percibe ahí el fenómeno alucinatorio. Puede ser algo que ve o algo que oye. Sin embargo, en la pseudoalucinación, el contenido está en el interior de la cabeza. Puede oír una voz, a veces se llama sonorización del pensamiento, o puede notar que tiene alguien por dentro, como que está poseído. Es decir, igual que en la alucinación, no hay objeto real, sí que hay convencimiento de realidad, pero la diferencia es que en la alucinación la percepción está localizada en el exterior, mientras que en la pseudoalucinación está en el interior de la cabeza. Un último matiz en esta pregunta es el tema de las alucinaciones visuales zoomórficas. Cuando en psiquiatría, en el MIR, nos hablan de la presencia de bichos, de pequeños animales, de serpientes, de hormigas, en general no nos están hablando de esquizofrenia, sino de otro tipo de trastornos. Por ejemplo, en la intoxicación por cocaína es típico tener una alucinación táctil que recorre la piel en forma de hormigas, se denomina síndrome de Magnan. En la abstinencia al alcohol, que es el delirium tremens, también es típico que haya alucinaciones visuales zoomórficas en forma de bichos que corren por la habitación, bien serpientes, ratones, pequeños animales. Y también hay una variante del trastorno delirante crónico que se denomina delirio dermatozoico senil o síndrome de Ekbom, en el que la persona
piensa que está infectada por bichos. No es tanto un fenómeno alucinatorio de ver bichos o sentir bichos, sino pensar que uno está infectado, es decir, es una idea delirante. Así pues, cuando en psiquiatría nos hablan de bichos, es raro que nos estén hablando de esquizofrenia y más frecuente que hablen de estos otros trastornos.